Bueno, vamos a presentar a Nire Roldán, Concejalía Popular. Con este número, 7 millones de argentinos alquilan hoy en el país. ¿7 millones? Sí. Una bocha. Una bocha, un importante cuarta porcentaje. parte Esto habla de la crisis habitacional, que obviamente no es patrimonio ni de Rosario ni de la provincia de Santa Fe, sino que es una cuestión crítica en toda la Argentina. Y obviamente los alquileres vienen a cubrir estos lugares, pero no sin problemáticas, no sin, sobre todo, abusos por distintas partes, y más que nada porque desde hace años se pide que haya un marco regulatorio que no hay, y esta semana el Senado de la Nación trata la Ley Nacional de Alquileres, por eso lo convocamos a Nire Roldán de la Concejalía Popular. ¿Cómo te va, Nire? Bienvenida. Un gusto estar con ustedes acá, es un placer. Y aparte en una semana de mucha alegría porque conseguir que el Senado ya le haya dado despacho en la Comisión de Legislación General es un hecho bastante difícil. En mi militancia, creo que desde el año 96 venimos bregando por una ley de este estilo a nivel nacional. Recuerdo que en la década del 80 acompañaba un docente de la Universidad Nacional de Rosario, a Pedrito Volkovich, a trabajar por las modificaciones de la ley del Código Civil, específicamente en el tema de contratos. Y bueno, tantos años, ahora conseguimos este despacho en mayoría que, no, por unanimidad, pasa al recinto. Entendemos que hay una mayoría parlamentaria hasta la semana pasada con números garantizados para que esto sea ley. Sabemos que desde el miércoles pasado la Cámara Inmobiliaria de Argentina sacó a la luz algo que... Puso el grito en el cielo, para decirlo de alguna manera. Buscó trabar el tema. Claro. Es raro, en lugar de aportar políticamente, entienden que tienen que tratar de frenar toda normativa diferente. Hablan de que esto va básicamente a afectar al sector, va a afectar a los puestos de trabajo, va a afectar, va a tener costo financiero para el sector, ¿no? Es muy gracioso pensar que bajemos en un 30% las comisiones, que estiremos de 2 a 3 años los contratos, que le da previsibilidad y seguridad al inquilino, que garanticemos de una buena vez que exista un registro de contratos para transparentar el mercado del alquiler, sepamos quiénes son los propietarios, cómo se alquila, en qué condiciones de abuso se dan esos contratos de alquiler, que el Estado se fije y genere un registro. Hablamos de registros para motos y no hablamos de un registro para un contrato de alquiler que tiene un negocio millonario detrás. Uno de los argumentos, Nire, perdón, sobre este mismo tema es que aquel que tenía un ahorro en dólares, por ejemplo, no va a ahorrar más en el mercado inmobiliario, no va a comprar más un inmueble para ponerlo a alquilar, sino que lo va a invertir en otra cosa debido a esta Ley Nacional de Alquileres. En primer lugar, es un cambio cultural. Estamos hablando si está bien que se especule inmobiliariamente, pisando la cabeza de millones de personas, 7 millones de inquilinos en la República Argentina que tienen que padecer este abuso porque hay especulación inmobiliaria. Bueno, yo en ese sentido estamos claramente a favor de que la especulación inmobiliaria no esté, y aquel que tenga posibilidad de ahorrar en este tipo de cosas tribute lo que tiene que tributar. Que haya un registro, que sepamos cuántos inmuebles tiene y que tribute en virtud como en cualquier país del mundo, ¿no? O sea, que se ajusten a las normativas internacionales. Digo, esto del registro que se queja un titular de una cámara inmobiliaria aquí en Rosario hoy, sería bueno decirle que se fije, porque que no hable de los países desarrollados, que hable de los países atrasados, donde las corporaciones pisotean a aquellos que tienen menos derechos. En Londres, en Inglaterra, existe un régimen muy fijo con respecto a todo esto, y de ninguna manera puede haber vivienda ociosa, de ninguna manera puede haber especulación en este sentido. Habrá especulación en otras cosas, no en el derecho a la vivienda. En el propio centro del capitalismo mundial, como es Estados Unidos, en propia Nueva York, vos recorres las calles y hay carteles donde indican que si te están cobrando de más, tenés que denunciar al Estado y al fisco cuál es el exceso de cobro en comisiones y demás. Ahora, Nire, vos habías un poco desgranado las condiciones o los términos de esta ley. Además, ¿qué otros puntos contiene esta ley de alquileres como para que el inquilino se pueda sentir resguardado o protegido de alguna forma? El primero es vos decís además, pero creo que hay que leerlo bien. De 2 a 3 años no es una cuestión menor, es una cuestión de previsibilidad, la mudanza cotidiana del inquilino. Los términos del contrato estamos hablando. Sí, esta primera modificación es trascendente e importante. La segunda, para nosotros también muy importante, es aquella que tiene que ver con, ustedes recuerdan que vine a hablar acá del índice metropolitano, con respecto a los locales comerciales. Bueno, establecer
un índice en el caso de que sea necesario. Nosotros estamos en desacuerdo de que la indexación esté en los contratos, pero la costumbre hace que todo contrato, el 92% de los contratos, contiene una cláusula de este estilo. Entonces, en ese caso, sí es necesario que haya un índice que esté atado al salario de los trabajadores, que esté atado al aumento que tiene un trabajador. Nunca puede ser más y solo una vez por año, no puede ser semestral. Puede ser el coeficiente de variación salarial, como por ejemplo el componente que tiene el crecimiento de lo que son las jubilaciones, ¿no? Que son tiene un índice que se compone con eso. Hablamos de un índice mixto entre el salario, por supuesto vinculado al ANSES, y que estaba dando el 14-15% anual. Este índice del cual estuvimos estudiando, trabajando y que nos parece medianamente lógico. No estamos de acuerdo con que exista indexación en los contratos, porque sabemos que es como todo producto, en este caso, en el mercado, se rige con un valor, aquel que alquila sabe que lo alquila por un tiempo determinado, y como siempre dijeron aquellos que legislaron sobre este tema, es un producto que tiene que ser sobre la totalidad del tiempo de duración del contrato. Claro. Entonces, bueno, esto fue siempre así, nosotros defendemos ese criterio como norma principal, pero en la ley, en la modificación que se hizo en la Comisión de Legislación General, se hizo ese apartado. Solo en el caso que sea necesario, se puede ajustar por un índice que no puede tener más de este valor. El tercer punto, y es muy importante, es que las expensas extraordinarias, este viejo debate de las expensas, definitivamente esté por ley establecido y que lo tiene que pagar el propietario cuando es así. Basta de esto que aquellos que administran consorcios todo el tiempo nos aparecen como una sorpresa. Esto se debe determinar. ¿Y en qué consiste el cambio fundamental? Que el reclamo judicial ahora, si a vos te pasa algo como inquilino, tenés el derecho y te va a favorecer. No existe ese apoyo a que siempre tiene razón el tipo que administra el inmueble y siempre tenés que pagar lo que dicen, 3.000, 4.000 pesos, como si fuera normal para un inquilino pagar despensas. Estos absurdos se van a evitar. Y el cuarto punto es un agregado de la senadora Magdalena Odarda, para nosotros trascendente, que bueno, se hizo eco de la Concejalía Popular e impuso el registro de contratos locativos, porque si todo esto lo queremos hacer, hace falta que el Estado verdaderamente tome cartas en el asunto, y esto nos habilita para que en todas las provincias del país, ya 14 nucleadas en el Frente Nacional de Inquilinos, podamos garantizar que haya registro de contratos en la provincia de Santa Fe, en todas las provincias del país, que existan. Transparencia, ¿no? Que haya transparencia. Porque Flavio decía algo recién, ¿no? Esto de que quizás los inversores no inviertan en esto porque van a estar regulados, pero en un estado en donde busca blanquear la economía, donde te persigue por un montón de lugares para cruzar los datos, da la sensación de acá deja la vía libre para que el que invierte no tenga ninguna responsabilidad. Digo, ¿hay mucha irregularidad en el sector? Evidentemente existe un componente muy importante de economía en negro que se vuelca a este mercado, y esta debe ser la presión, entiendo, que la Cámara Inmobiliaria Argentina lleva adelante. Nosotros tenemos algunas denuncias que entendemos las vamos a hacer en breve sobre qué pasa con aquellos capitales bastante oscuros que se ponen en este mercado. O sea, a alguien debe molestar que nosotros pidamos un sencillo registro de contratos. En algún momento llegamos a decir voluntario. Hoy a nivel nacional estamos hablando de un registro porque, claro, quieren blanquear a aquellos que traen dinero de afuera. ¿Cómo no van a blanquear las propiedades que tiene alguien y la destina al mercado del alquiler? Estamos haciendo un estudio sobre el monto de cuánto es el dinero que está atrás de estos contratos de alquiler. Y sabemos que es muchísimo. Sí, es millonario. ¿Y cuánto aporta eso? En derecho, registro de inspección en el municipio. ¿Y de dónde viene lo que vos decías? ¿Y de dónde viene? ¿Qué pasa? ¿Está bien que los valijeros de la soja pongan el dinero en el ahorro? ¿Eso bueno, ahí volvemos a hablar de los inmuebles ociosos, ¿no? Porque ¿cómo te podés permitir vos tener un mueble ocioso, un inmueble ocioso durante 6, 7, 8 años, digamos? ¿Cómo lo mantenés? ¿De qué manera? No es un plazo fijo. Exacto. Claro. Y aparte el registro de contratos, nosotros hablamos de un registro general, son 4 registros. Un registro del contrato formal. ¿Cuántos hay? Nosotros decimos que en Rosario hay 108.000. Es un número que estimativamente lo decimos en virtud de los datos de las cámaras, de lo que conocemos y de lo que podemos analizar según ciudades de 1.200.000 habitantes. Sí, esto es formal y que sea, digamos, reconocido. Después en la informalidad tenés de todo. Pero después queremos el registro de la vivienda ociosa. Sí. ¿Cuántas hay? 50.000, 60.000, 80.000. Tercero, el registro de aquellos que quieren alquilar. Claro. O sea, los inquilinos que no tienen dónde ir y cuántos son. Y aparte un registro de quienes tienen inmuebles para alquilar, para que podamos hacer política pública planificada en este sentido y bajemos el valor de una buena vez de los alquileres y que el trabajador no pague el 50%. Esta gente que se le ocurre hahacer las cosas bien. O en serio, ¿eh? Qué cosa, qué caprichosos que son. Este miércoles, bueno, mire, muchísimas gracias. Un placer y gracias por esto.